Amigas y amigos del Portal Interior, muy bienvenidos nuevamente a nuestras transmisiones audiovisuales para dar cabida a las opiniones, a las visiones que tienen nuestros entrevistados sobre temas de interés, sobre temas que están ahí en el tapete de la actualidad y que es necesario dilucidar. En esta oportunidad vamos a enfrentar un tema más bien general. Vamos a hablar sobre el Chile de hoy, el Chile que tenemos aquí en la piel, digamos, atravesado por diversas temáticas. Tenemos un problema de un país que se está haciendo prácticamente porque hay una discusión constitucional, caso único en el mundo, me da la impresión de estas características. Hay cosas que se han hecho, que se van a hacer en infraestructura, en cultura, en política, es decir, un país que se hace, ¿no? Y para darnos una idea más clara, hemos tenido la idea de entrevistar a alguien con experiencia, alguien que no viene del mundo de la política, así que habla del mundo del saber, digamos, de la gente que sabe cosas, que tiene experiencia en cosas. Es un ingeniero civil, nos estamos refiriendo a don Jaime Torreblanca Basualto, que tiene una vasta experiencia en el aparato público, en el Ministerio de Obras Públicas, en general en la academia, en la construcción, en la planificación, en muchos lugares del país. Así que qué mejor candidato que él para enfrentar este tema. De tal modo que tenemos el gusto y el placer de presentarles a nuestro invitado de hoy y agradecerle a su vez que haya compartido unos minutos con nosotros. Bienvenido a Portal Interior, Jaime Torreblanca. Gracias a usted, Paulino, por la invitación. No se haga tantas expectativas porque no tenemos mucho tiempo y de seguro sí, los temas que va a plantear ustedes son bastante amplios, pero aquí estoy a disposición. Veremos. Bueno, a ver, Jaime, ¿cómo entramos a este asunto? Mire, yo creo que al país le falta un poco conversar, ¿no? Hay algunos políticos que lo dicen así, ¿eh? Pero en el sentido de conversar el país significa, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a empezar de cero? Vamos a empezar de cero en infraestructura, en política, en cultura. Un poco quiero hacer esta pregunta de introducción para que usted nos cuente un poco de cómo ve usted el país hoy, cómo lo ve, cómo lo palpita, y después entramos más bien en lo caso específico. ¿Qué le parece a usted el Chile de hoy? El Chile de hoy está en un punto de inflexión, en primer lugar. Y eso implica una gran tarea, un gran desafío. Estoy recordando, algunos filósofos han dicho, ¿no es cierto?, que para construir hay que deconstruir previamente. Entonces aquí hay una primera llamada a tener la fineza para reconocer qué es lo que hay que mantener y qué hay que sacar de este país. Ahora, desde mi perspectiva, que es la de un ingeniero, como usted ha señalado, que ha recorrido el país y ha andado en el extranjero en estos temas también, tenemos que ver cuál es el escenario en el cual queremos mejorar nuestra calidad de vida, tener un desarrollo, porque desarrollo no es solamente el Producto Interno Bruto, es una cosa mucho más compleja, y para ello le quiero decir lo siguiente. Fíjese que la variedad territorial que nosotros tenemos nos pone en una situación que es similar a muy pocos países, porque es muy heterogénea, el territorio es muy cambiante, muy diferente. Digamos, para ir configurando el escenario en el cual vamos a tener que intervenir para que esto mejore. En términos duros, tenemos dos cordilleras que se extienden de norte a sur, la de los Andes, como es sabido, y la de la costa. Tenemos una enfrente al océano, ¿no es cierto? Todos vivimos mirando al océano en 4.000 kilómetros de longitud. Tenemos una gran variedad en todo lo que determina la materialidad de un país. Los suelos, la vegetación, los problemas. En Arica precipita 1 milímetro de agua al año.
tal vez 2. He estado en Antofagasta cuando han precipitado 10. Tragedia. Pero en el sur son 5.000 milímetros al año en varias partes. Claro. El otro hecho significativo es la variedad de este territorio. Tenemos el Chile insular, tenemos la Antártica, tenemos un territorio que se está desarmando de Coyhaique para abajo, tenemos un campo de hielo que es todavía inaccesible, o sea, usted llega al término de la región de Aysén y de ahí tiene que tomar un avión para irse a Natales, Punta Arenas. Pero ese es nuestro territorio. Una loca geografía, como dijo alguien por ahí. Una loca geografía. Efectivamente, una loca geografía. Y este escenario a nosotros nos trae una serie de consecuencias. La cordillera de los Andes no ha estado siempre ahí. No es un acto en el cual se levanta un suelo y ya. No, acá hay placas tectónicas, conocimiento que tenemos desde hace algunas décadas solamente, que están actuando y que nos hace movernos mucho a nosotros y ser el país más sísmico del mundo, además. Pero esas placas han inducido, han empujado al territorio chileno y la cordillera de los Andes es una acumulación, una concentración de material que está en el subsuelo. Los minerales. Chile, país minero. Un regalo, un regalo. Usted va a la Argentina y ve la Pampa, todo suavemente dirigiéndose al Atlántico. Y nosotros acá toda una gran variedad, una hermosura, pero tenemos una serie de volcanes activos e inactivos. El de Chaitén nos sorprendió, ¿no es cierto? Hacía 400 años que no había eruptado y están permanentemente eruptando muchos volcanes. Se le asocian los lagos, están asociados a ellos. Pero en el interior de los volcanes hay una vida pero riquísima, porque estos materiales que están ahí en el subsuelo, digamos subsuelo, estamos hablando de kilómetros de profundidad, el centro del planeta tiene 5.000 grados Celsius y hay fuego que está actuando. Y ahí viene el tema de las erupciones volcánicas. Entonces, acá la variedad de temas son infinitos. Ahora bien, esto tiene ventajas. Tenemos una posibilidad en el turismo enorme. Tenemos una belleza también enorme. Pero caramba, que es difícil recorrer el país. Y por lo tanto, que difícil es que se administre bien el país. Entonces aquí tenemos que pasar a la parte de cómo nosotros, la sociedad, actuamos y manejamos este territorio, cómo lo aprovechamos. ¿Cómo nos organizamos también? Claro, cómo lo organizamos. Claro. Chile es un estado, es un territorio, es una constitución, es un acuerdo en la sociedad de cómo se para frente al mundo y cómo se para frente a su propio territorio. Entonces ahí entramos a una serie de dificultades, porque realmente recorriendo el país, usted tiene las etnias, la variedad de etnias es enorme. La historia también es muy diferente, muy diferente. Un país fragmentado así. Claro, entonces acá uno se hace esta pregunta, ¿vamos a seguir con un país centralizado? Y es increíble cómo a veces, incluso teniendo conocimiento de lo que yo acabo de señalar, cuando para mí es un principio básico en la labor que uno realiza en terreno. Conocer el terreno, conocer los problemas y conocer a la gente, quienes habitan, quienes ocupan ese terreno. Bueno, hay personas que a mí me dicen que no, ¿por qué? Pues siempre ha sido un país unitario. Felizmente, en esta circunstancia estamos teniendo la posibilidad de escribir una nueva constitución, algo que también siempre fue así. Y yo me atrevo a decir ya que por eso se escucha, ¿no es cierto?,
que las cosas son así y no pueden ser de otra manera, porque siempre han sido así. Esa es una declaración que muchos la aplican y caramba, que no ha resultado caro. Entonces, la pregunta esta del Estado unitario, ¿cómo nos arreglamos para poder convivir con esta variedad? Cuando Darwin anduvo por el sur de Chile, le llamó mucho la atención, no solo la belleza, sino lo que acabo de señalar, ¿no? Agrego, en Tierra del Fuego tenemos zona en donde se está formando el suelo, se está formando el suelo. A ver, voy a poner un ejemplo. Estuve un par de años con un equipo de ingenieros del Ministerio de Obras Públicas de variadas disciplinas. Teníamos geotécnico, hidráulico fluviales, hidráulico marino, para estudiar el tema del río Las Minas, que se ha salido en las últimas décadas 2, 3 veces, y está la ciudad y había que proponer una solución. Entonces, ¿cómo nos encontramos? Necesitábamos una serie de antecedentes. No hay. Pero ¿cómo no va a haber acá? Ha habido actividad, hay petróleo, todo lo demás. No, hay que subir ENAP. No pudimos acceder a ninguna información. Se guarda. La ENAP es estatal, pero se guarda. Bueno, logramos, cuando digo logramos, es que de lo que estoy hablando, conocer un territorio, y por ejemplo, este caso, lo que está aguas arriba de Punta Arenas, para explicarse cómo un aluvión puede formarse y puede llegar a una ciudad y puede cortar los puentes y puede inundar, y como lo he visto en montones de regiones en las cuales he trabajado en estos temas, ahí logramos establecer cómo era el mecanismo. Y por lo tanto, una vez que ya hace el diagnóstico, puede plantear la solución. Y planteamos solución. Y entregamos los resultados. Bueno, llegaron hasta la intendencia los resultados. Porque acá adolecemos de un problema muy serio. Y esto es duro, ¿eh? Es duro. No fue la única vez que a mí me ocurrió de liderar un equipo. En otra ocasión fue en la región metropolitana, un equipo de Ceremis. Y llegamos a la solución también de temas muy parecidos, después de bastante trabajo, y dijimos, ¿se lo llevamos al intendente? Decidimos que no, porque venían las elecciones y el intendente saliente no tenía idea de estas materias. Entonces, cuando estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de una serie de tareas que las podemos realizar. Pero acá hay algo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, ¿no es cierto? Es que las cosas no están en su lugar. ¿Cómo así? Ese es el punto. ¿Cómo Ese así es no el punto. Tenemos un problema grave, gravísimo con la institucionalidad. Un país no puede ser viable cuando tiene instituciones débiles. Un país no puede ser viable cuando todo tiene que pasar por las manos del presidente. Eso es imposible, eso es una locura. El país no es viable si no están las personas que tienen que estar en el lugar que se le necesita. Ahora, esto dice ¿Exceso de política, usted dice? ¿Exceso de política, dice usted, o cómo es? Porque alguien tiene que organizar el Estado. Los políticos, claro. No sé, la gente que tiene una responsabilidad, digamos, ¿no? Claro, pero es que con las mejores de las intenciones y a veces sosteniendo ideas con las cuales uno puede compartir, la tentación es grande. Es muy grande. Y nosotros tenemos una herencia que todavía no superamos, que es la del gobierno militar, de la dictadura militar, porque cuando hay una dictadura también es inviable. Entonces, las instituciones, ¿sabía usted que hay instituciones que son paralelas a las que existían antes del 73? Y que el gobierno militar las creó y están ahí todavía.
Y entonces están instituciones que están repartidas, la dirección de riego. Hay una institución que por muchos años yo la conocí, no sé si se terminó, pero una institución que tiene que ver con el transporte, y pasan a la construcción, porque la anécdota dice que el dictador tuvo un problema en un taco, entonces dijo, no, esto hay que organizarlo, que sí, le organizaron entonces una institución, y bueno, y convivió, y los funcionarios, ¿qué hacen? Tienen que convivir con aquello, y nosotros arrastramos una carga en ese sentido que es muy dura para poder hacer los cambios. Claro, claro. Oiga, ingeniero, pero ahí, de lo que usted plantea, podría uno empezar a deducir algo, digamos, ¿no? Por ejemplo, la planificación. El, ¿Quién planifica en nuestros países, los países llamados periféricos? ¿Quién planifica normalmente? Planifica el Estado, es decir, la sociedad organizada, porque es la que tiene un poco más los recursos. No planifican los privados porque los privados no tienen como objetivo planificar nada, digamos. Los privados tienen el objetivo qué sé yo, de sacar ganancias, de lucrar un poco con lo que hacen. Por eso invierten. Creo advertir en su visión una orientación de esa naturaleza, un problema de planificación, que nadie sabe realmente qué quiere, hay mucha burocracia, no sé. Me da la impresión de que por ahí va el asunto. Bueno, yo creo que el sector privado planifica también, Planifica también. pero no en los términos que uno entiende la planificación, porque de una manera muy extraña, acá en Chile, para que se construyan viviendas por el Estado, los empresarios tienen que poner el terreno. Y eso ha llevado a que el valor del terreno es más caro que las casas. Y saliéndonos de la ciudad, cuando usted no tiene ciudad y se instala una empresa en un determinado punto, incluso hay localidades que han nacido porque se construyó un puente, porque usted llega con la infraestructura y llega con la conexión y se empieza a generar una actividad, y eso es sin planificación, pero en el fondo está haciendo la planificación. Y llega el Estado atrasado, por supuesto. Pero el punto es cómo planificamos, el cómo. El cómo. Y aquí empezamos con un problema que también acá es muy grave, porque la idea es tener compartimentos estancos que no conversan entre sí. No hay digitalización. Ahora en la pandemia se verificó, ¿no es cierto?, el problema de el servicio el que ve las elecciones el CERVEL y el servicio que tiene que, ¿cómo se llama? El servicio que tiene la relación con la identificación. Registro civil. El registro civil no están conectados. No están conectados. Entonces, los que mueren están en el CERVEL y no están acá. Y ahí hay una falta de conexión absoluta. Entonces, hay personas que están muertas y siguen en el padrón, por ejemplo. Claro, tienen padrón. O sea, eso, bueno, son cosas muy chilenas. Pero es ahí el problema, porque cuando usted va a planificar, tiene que tener una forma de planificación. Y acá recordemos el origen de la planificación pública del el último siglo, digamos. El presidente de la República fijó la oficina de planificación, claro, o de plan, ¿verdad? Claro. Don Eduardo Frei Montalva. Y fue un gran adelanto, una buena idea. Y entonces de ahí ha empezado a surgir un ministerio que ahora es el Ministerio de Desarrollo Social, pero que hace no muchos años estuvo a punto de terminarse, porque ya no tenía sentido. Bueno, acá hay autoridades que son unipersonales y las instituciones son dirigidas por una persona.
Los países desarrollados tienen colegiaturas. En Washington, cuando se trata de la ciudad de Washington, que la conocemos, la importancia que tiene, todo lo demás, concurren 12 personas aproximadamente a lo que acá es la municipalidad, y están permanentemente ahí, y participan los actores involucrados con el tema. Entonces, cuando queremos tener parque y defender lo que sea, no hay que ir a gritar. Ese comité que está compuesto por los expertos en urbanismo, los que construyen, las universidades, hay que hacer el estudio. Usted, para planificar, tiene que hacer el estudio de cuáles son los actores que están involucrados. En mi experiencia, el año 91, tratando y digamos, fue todo un avance, resolver los conflictos con el río Mapocho, hicimos un seminario. Más de 200 personas llegaron a ese seminario, y los asistentes fueron invitados después de un estudio exhaustivo de la forma en que se acercan a un río. Los que viven cerca, los que tienen actividades en el río, los que quieren turismo, los que quieren hacer una laguna para algo, los que quieren financiar, los que quieren tener lejos la vialidad del río, etc. Esa forma de trabajar en los países desarrollados, esto aprendí muchísimo yo en España, porque los amigos españoles son bastante peleadores, pero tienen la gran virtud que llegan a soluciones y las aplican. Entonces, ese modelo del cómo hacer la planificación es una de las situaciones que nosotros acá tenemos muchas dificultades. Muchas dificultades. Y no le digo nada con la región metropolitana, porque acá en la metropolitana, acá es un caos. Acá es un caos. Es un caos porque cuando usted quiere hacer algo, tiene que pedirle permiso a los ministerios nacionales. Acá hay ministerios que son esencialmente dedicados acá, a la ciudad de Santiago. Y por eso yo, cuando tenía un cargo de secretario regional ministerial en obras públicas, señalaba que esta no era una región, es la no región. Y me hice muy conocido por eso, porque yo era el CEREMI de la no región. La no región, claro. Porque acá no existe. En otra oportunidad usé otra figura. Claro. En un congreso hablé del síndrome del balcón. Porque acá las autoridades están en un balcón, en la altura, ¿no es cierto? Sí. Hay un mensaje ahí de problemas de accesibilidad en general. Es una exageración, claro, pero también hay algo, claro, de verdad. Pero están ahí y mirando al país. Un país al cual no pueden acceder. Algunos, por razones de salud, no pueden llegar, porque al altiplano, ¿quién va después de cierta edad o de situación, claro, física, claro, etcétera? Claro. Pero se resuelven cosas desde el balcón y no se mira lo que está ahí mismo, que es la ciudad de Santiago. Claro. Entonces usted es descalificado en cualquier momento y queda fuera. Yo en verdad no puedo quejarme en ese sentido, porque todas las iniciativas en que participé contaron con apoyo, salvo alguna por ahí que no era de mi total incumbencia y que reflejó, claro, muy bien también la situación, pero claro, salíamos, claro, adelante. Entonces, oiga, ingeniero, perdona que le interrumpa, pero a ver, sacando un poco, desenmarañando un poco su visión, que es crítica en algunos aspectos y nos parece bien, porque para eso está aquí, para criticar, para mejorar esto. Pero yo me pongo en el caso de lo que usted habla de la planificación. Bueno, aquí en Chile realmente ingenieros como usted, pocos en la presidencia de la República. Yo recuerdo, a ver, mirando hacia atrás, don Jorge Alessandri Rodríguez, tengo entendido que era ingeniero civil, y el resto son abogados, médicos, qué sé yo, sociólogos, gente que está mirando, como usted dice, desde el balcón el problema. Pero le recuerdo, ingeniero, que precisamente su crítica viene, pero perfecto, calzada para los constituyentes, pues. Los constituyentes, estas personas que se supone van a elaborar una constitución que corrija esos defectos. Entonces, yo lo quiero llevar a ese terreno, ingeniero. Usted desafortunadamente no es constituyente, ¿no?
Es decir, su voz crítica, su voz de experiencia no va a estar ahí, pero sí puede estar su opinión. Entonces, yo me gustaría que, para ir redondeando nuestra conversación, usted desde su posición, desde su lugar, pudiese señalarnos qué habría que hacer, cómo el Estado se involucra en el destino del país, cómo se involucran los privados, cómo se involucra la juventud, cómo debiera ser la política. Es decir, nos diera una visión general para un poco hacer de nuestra conversación algo positivo para los amigos y amigas del Portal Exterior que nos están mirando y que les gustaría saber una receta de alguien que sabe, que no está en el balcón, sino que sabe porque ha recorrido el país. ¿Qué le parece? Claro, varias veces tuve experiencias muy positivas. Voy a poner un ejemplo. En el río Maipo había un conflicto muy grande porque se estaban agarrando a balazos los vecinos que habitan ahí al lado del río Maipo, comuna de Huini, comuna de Calera de Tango, eh, por los áridos, que es un valor enorme. Ahí hay mucho dinero. No hablemos de la regulación y todas esas cosas porque también es otra historia. Pero se planteó una solución y se ordenó. Se dijo, mire, los que no tienen maquinaria van a trabajar en esta zona y los que tienen maquinaria en la otra. Esto es bien fácil de decirlo, pero para poder acceder al río, a explotarlo, hay que hacer un proyecto. Y estaba eso, pero lo logramos y cuando ya pasó esto, se instaló una empresa ahí cerca del puente, muy moderna, y se hizo una inauguración. Y me invitaron a mí a hablar a nombre del ministerio. Y no voy a referirme a lo que yo hablé, sino que lo que yo escuché del empresario que estaba ahí. Y dijeron algo muy simple. Nosotros necesitamos que el Estado dé orientaciones, de la posibilidad y que mantenga lo que dice. Nada más. Porque esa tremenda inversión que hubo fue producto de esta actividad en donde se ordenó una parte que estaba caótica, de parte del Estado lo resolvió, y ellos lo único que necesitan es que el Estado les dé las facilidades, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que acá hay temas de transparencia y hay temas en donde para mí la figura del país es un laberinto. Es un laberinto ciego, en donde uno va en una dirección y se encuentra con algo ahí que no puede pasar, y vuelve para acá y busca otro, y ahí hay otro, y todo está cerrado. Acá todo es burocrático, todo no tiene posibilidad, etc. Pero si usted hace las cosas como corresponde, y es muy simple: transparencia, idoneidad, compromiso, respaldo, porque hay normalmente personas que están buscando otros objetivos en paralelo. De manera que el abordaje va por ahí, va por ahí. El Estado hay que fortalecerlo. Ahí hay una tarea enorme. Y eso tiene que ser con transparencia, usando la experiencia y recoger la experiencia. Este es un país que la presidencia ha llamado a que lleguen los jóvenes, no más viejos. ¿Eh? Hubo lamentablemente por ahí una presidencia que tuvo esas palabras, y además las instituciones, los que tienen una tremenda experiencia salen del circuito. Yo hice cursos en Japón y tenía un ingeniero que había jubilado en obras públicas y el país lo usaba para que dirigiera a los extranjeros que van a estudiar allá, y usaba toda su experiencia, nos asesoraba, etcétera, etcétera. Hay siempre lugar para que haya personas que estén aportando con su experiencia. Pero acá se pierde todo, no hay registros, son muy pocos. Cuando usted pide los antecedentes de algunas cosas, ahora sí, le ponen un nombre y ha habido algún avance,
pero yo que he recorrido y he tenido que buscar planos, informes, todo, es muy difícil, muy difícil. De manera que hay forma, y en lo personal creo que hay un sustrato de gente que entiende todo esto, que lo comprende, pero uno tiene que ser transparente. Una última anécdota. En la Araucanía me invitaron a que fuera a una reunión mapuche al lado de un río, ahí en Temuco, y tenía que hacer uso de la palabra yo. Entonces, yo esto cuando lo cuento digo, habló el intendente, hablaron los parlamentarios que estaban ahí, habían 600 personas al lado del río, un sábado en la mañana de primavera, hermosísimo. Y yo como cuento esto, y mis nietos se ríen mucho cuando cuento, y entonces de repente dijeron, y ahora estamos en el Festival de Viña, entonces se viene, y me anunciaron que era yo. ¿Por qué? Porque los vecinos mapuches de ahí querían un puente, querían que le construyeran un puente. Entonces, yo bueno, empecé a hablar y decir que yo voy a representar el Ministerio de Obras Públicas, pero en breve tenemos que ponernos de acuerdo, porque esto hay que hacerle un avance, saber de qué estamos hablando, ¿eh? Cuántos metros el puente, cuánto vale, etcétera. Y eso se lo podemos hacer nosotros, yo me comprometo. Pero después está economía, están otras instancias para que pongan la plata. Bueno, además ahí me enteré de que querían eso porque habían carretones, ellos querían que pasaran carretones y bicicletas. Y estaban pidiendo un puente que costaba hace unos 15 años atrás más de 2.000 millones de pesos. Entonces, bueno, lo interesante es que después que terminó la reunión, se acercaron los ancianos que habían hablado al comienzo del evento y que a mí me sirvió para poder ubicarme en lo que tenía que hablar, y me fueron a dar las gracias. Me dijeron, mire, usted habló verdad. A nosotros siempre nos están diciendo otras cosas, nos están prometiendo. Pero usted fue muy claro, me dijeron, y vamos a hacer lo que usted dice. Y nos vamos a guiar por lo que usted está prometiendo. Claro. Esos son ejemplos simples de cómo debe procederse en estas materias. Claro, eso a mí me parece clara su arenga, ingeniero, porque le da un broche concreto al argumento que usted ha desarrollado en esta interesante charla con nuestros amigos del Portal Citerior. Es decir, actuar con transparencia, con respaldo, hay que fortalecer el Estado y, sobre todo, recoger la experiencia del que sabe, que va a una comunidad mapuche o atacameña o a la región metropolitana, donde sea, y expone su saber directamente, sin ambigüedades, ¿no?, a la gente, porque eso es lo que la gente quiere. No quiere discursos, quiere opiniones centradas en saberes. Y para eso están los técnicos, los especialistas. Y yo creo que ese es el correlato, ingeniero, que hemos extraído de su interesante charla. Amigas, amigos de Portal Citerior, hemos tenido al ingeniero civil Jaime Torreblanca Basualto con nosotros, una persona con mucha experiencia en lo que habla y en lo que dice y en lo que hace, a quien le agradecemos muy sinceramente su tiempo, su disposición para conversar con nosotros y darnos luces de este tema tan importante que es cómo organizar el Estado para el futuro. Muchas gracias, ingeniero, por su participación con nosotros. Gracias a usted por la oportunidad. Siempre estoy dispuesto a colaborar en estas materias porque mi don de docencia me llama, y además el cariño al país. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos del Portal Interior, gracias también por su disposición, por su adhesión hacia nuestros programas, y ya nos estaremos juntando en un plazo muy breve con un invitado de tanta calidad, de tanto prestigio como el que hemos invitado hoy. Muchas gracias, amigos. Hasta otra oportunidad. Adiós, ingeniero.